Capítulo 16. ¿Cómo descansar en Dios? Si quiere orar correctamente, su corazón debe ser levantado por el Espíritu Santo. Y cuando está levantado, si quiere seguir orando correctamente, su corazón debe ser sostenido por el Espíritu Santo. No sé qué sucede o cómo sucede con otros, si sus corazones son levantados o no por el Espíritu de Dios y luego continúa sosteniéndolos, pero sí estoy seguro de algunas cosas. Primera, los libros de oraciones escritos por los hombres no pueden levantar ni preparar el corazón para orar con Dios, pues esa es la obra propia de nuestro gran Dios. Segunda, los libros de oraciones tampoco pueden mantener los corazones levantados cuando estos ya están levantados. En esto consiste verdaderamente la vida de oración. Mantener el corazón con Dios en el deber de la oración. Si fue tan importante para Moisés mantener sus manos alzadas en oración a Dios, tanto más lo es para nosotros mantener nuestro corazón levantado a Dios, véase Éxodo 17:12. Dios se entristece por la falta de conservar el corazón en reposo con él en oración. La gente se acerca a él con la boca y le honra con los labios, pero su corazón está lejos de él. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor, adoración, de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Según Mateo 15:7-9, Jesús llamó hipócritas a los que oran de esta manera. Me permite hablarle de mis propias experiencias y contarle cuán difícil es orar a Dios como debo hacerlo. Algunos hombres pobres, ciegos y carnales tienen ideas extrañas acerca de mí. Pero en cuanto a mí, cuando me dispongo a orar, me encuentro poco inclinado a ir a Dios. Y cuando estoy con Él, me cuesta mantenerme en esa comunión, de modo que me tengo que esforzar en mis oraciones. Primero, tengo que rogar a Dios que tome mi corazón y lo mantenga cerca de Él en Cristo. Y segundo, cuando está allí, que lo conserve allí. Muchas veces no sé por qué cosas orar, así soy de ciego. Otras veces no sé cómo orar, soy así de ignorante. Solo bendecidos por la gracia, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Salmos 86:11-12. Nuestro corazón enfrenta muchas dificultades en el tiempo de oración. Nadie sabe por cuántos desvíos puede irse nuestro corazón para alejarse de la presencia de Dios. Con cuánto orgullo podemos estar expresándonos ante Dios. Con cuánta hipocresía podemos estar orando delante de otros. Y cuán poco conscientes somos del valor de la oración en secreto entre Dios y el alma, a menos que el espíritu de súplica esté presente para ayudarnos. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, entonces hay verdadera oración, y solamente entonces. Oración. Oh Señor Dios, estoy aprendiendo rápidamente que nada puedo hacer aparte de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu me levanta en oración y prepara mi corazón para orar. Tu Espíritu ayuda a mi corazón y mente a descansar en ti en oración. Tu Espíritu me estimula a orar por las cosas que ama tu corazón y me lleva más allá de mis deseos egoístas. Haz que yo sea inspirado continuamente por tu Espíritu a decir, a hacer y a orar en forma consecuente, con el fin de que mi vida sea un testimonio para otros sobre el bendito poder de la oración y de tu obra por medio del Espíritu Santo. Ore con gemidos y suspiros. Si usted quiere orar correctamente, debe hacerlo en el Espíritu Santo y con su ayuda y fortaleza, porque usted no puede expresarse debidamente en oración sin él. Cuando digo que es imposible para una persona expresarse a sí misma en oración sin el Espíritu Santo, quiero decir que no es posible para el corazón abrirse ante Dios en oración en una forma sincera, sensible y afectuosa, con los gemidos y suspiros que proceden de un corazón que ora verdaderamente. Su boca y las muchas palabras no es lo principal que hay que tener en cuenta en la oración, sino ver si su corazón está tan lleno de afecto y fervor en oración por Dios que le es imposible expresar su sentido y deseo en palabras. Cuando sus deseos son tan fuertes y poderosos que no pueden ser expresadas todas las lágrimas, gemidos y palabras que surgen de su corazón, entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Una oración pobre es eso, solo palabras, mucho ruido y pocas nueces. Una persona que verdaderamente ora una oración, después nunca será capaz de expresar con su boca o con su pluma los indescriptibles deseos, sentidos, afectos y anhelos que elevó a Dios en aquella oración. Las mejores oraciones tienen a menudo más gemidos que palabras.
Y las que solo tienen palabras son una representación pobre y superficial del corazón, vida y espíritu de oración. En la Biblia no encontramos oraciones de palabras en la boca de Moisés cuando salía de Egipto y el faraón le perseguía. No obstante, su voz se escuchó en los cielos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Moisés expresó los gemidos y clamores indescriptibles e inescrutables de su alma en y con el Espíritu Santo. Dios es el Dios de los espíritus, y Él escudriña todas las cosas más profundamente de lo que pensamos. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Números 16:22. Dudo que piensen en esto aquellos que son tenidos como personas de oración. Cuando más se acerca una persona al cumplimiento de cualquier obra que Dios le haya encomendado conforme a su voluntad, tanto más difícil y exigente resulta. Porque el hombre solo como hombre no es capaz de hacerlo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, la oración no es solo un deber, sino que es el más eminente de los deberes. Por esa razón resulta tan difícil. Por lo tanto, Pablo sabía lo que decía cuando afirmaba: oraré con el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Sabía muy bien que no era lo que otros dijeran o escribieran lo que haría que él fuera un hombre de oración. Solo el Espíritu Santo podía hacerlo. Oración. Señor, ciertamente gimo y suspiro cuando pienso en las inmensas tareas y responsabilidades que has puesto sobre mis hombros. Gimo y suspiro porque conozco muy bien mis fallos e insuficiencias. Gimo y suspiro, pero me aliento con la esperanza de que por medio de mis gemidos y confesiones soy perdonado y fortalecido y puedo orar mediante la gracia y poder de tu Espíritu. Gimo y suspiro, pero sé muy bien que tu carga es ligera y tu yugo es fácil comparado con tratar de vivir y trabajar sin ti. Te alabo porque he experimentado la diferencia entre la esclavitud en temor y el servicio en amistad contigo. Que nunca me olvide de mi necesidad de tu Espíritu en ningún momento de mi vida, y que cuando estoy gimiendo y suspirando que pueda alentarme con el conocimiento de que tú estás allí orando conmigo y a través de mí por medio de Cristo Jesús mi Salvador. Ore sin desmayar. La verdadera oración debe ser hecha con el Espíritu Santo o de lo contrario fallará en el acto de la oración misma. Desmayará en el intento de proseguir con la tarea. La oración es una ordenanza de Dios que debe continuar con la persona mientras tanto que esté en este lado de la vida. Pero como dije antes, no es posible para una persona disponer su corazón para con Dios en oración, ni mantenerlo en esa comunión, sin la ayuda del Espíritu Santo. En consecuencia, con el fin de continuar en oración con Dios de vez en cuando, usted debe estar con el Espíritu. Cristo les dijo a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas 18:1. De nuevo, las Escrituras nos dicen que en esto tenemos una definición de un hipócrita. O continuará en oración, o por el contrario, su oración no será en el poder, esto es, en el espíritu de oración, sino solo un fingimiento. Se deleitará en el Omnipotente. Invocará a Dios en todo tiempo. 27:10. Por esta falta, entre otras, Jesús declaró que los hipócritas sufrirían muchas aflicciones, véase Mateo 23. Es fácil para muchos caer del poder de la oración a una mera formalidad, y resulta de lo más difícil proseguir en nuestros deberes, especialmente en la oración. La oración es un deber y una actividad tal que una persona no puede empezarlo sin la ayuda del Espíritu Santo, y mucho menos continuarlo sin él. El Santo Espíritu nos inspira a hacerlo en un estado mental positivo de oración. Y al hacerlo, nos ayuda a que nuestras oraciones asciendan a los oídos del Señor Dios. Jacob no solo empezó su oración, sino que se mantuvo en ella. No te dejaré, si no me bendices. Génesis 32:26. Esa es la actitud de los piadosos. Venció al ángel, y prevaleció. Lloró, y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12:4-6. Pero esto no podía suceder sin el Espíritu en oración. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:18.
Encontramos la misma enseñanza en un notable pasaje en Judas, cuando mediante el juicio de Dios sobre los impíos, Él anima a los santos a orar, a mantenerse firmes y aferrarse a la fe del Evangelio. La oración era un medio excelente para aferrarse a la fe, sin el cual ellos nunca serían capaces de lograrlo. Judas escribió: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Es como si hubiera dicho: hermanos, así como la vida eterna es solo para los creyentes que permanecen firmes, ustedes no podrán sostenerse firmes en la fe a menos que continúen orando en el Espíritu Santo. El diablo y el anticristo engañan y defraudan al mundo manteniendo a las personas en la mera formalidad de los deberes aparte del Espíritu. Los mantendrán en la formalidad de la predicación, de escuchar, de orar, etc. Estos son los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder y se apartan, véase 2 de Timoteo 3:5. Oración. Oh Padre Santo, envía tu Espíritu Santo y lléname de nuevo con el poder de la oración y del servicio. Fortaléceme para seguir adelante cuando el agotamiento o incluso los afanes del mundo me aparten del tiempo de comunión contigo. Que esté siempre seguro de que la salvación está solo en ti, y que solo puedo llevar el Evangelio a otros en palabras y obras cuando tú me fortaleces de forma que la obra es solo tuya y no mía. Que yo esté bien seguro de estas cosas en mi mente, y que permanezca verdaderamente en fe contigo con todo mi corazón y alma, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ore con el Espíritu y la mente. ¿Qué es orar con el Espíritu y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el Espíritu, y orar con el Espíritu y también con el entendimiento. Por lo tanto, escribió: oraré con el Espíritu, y luego agregó: pero oraré también con el entendimiento. Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos tener dones extraordinarios, como era hablar en lenguas, etc., era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que, aunque estos dones extraordinarios eran excelentes, esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente. El apóstol les dijo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 15, 19. Es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo que lo que se hace sin él. Esta verdad lleva al apóstol a orar por los colosenses pidiendo que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Y oró por los efesios pidiendo que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Efesios 1:17. Oró por los filipenses pidiendo que Dios les llevara a abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:9, 11. Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Le mostraré en las páginas que siguen lo que es orar con entendimiento y lo haré experimentalmente. Porque para la formación de las oraciones correctas, se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran a Dios. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que está orando. Aunque usted se halla en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación de la ira venidera, pero si no entiende esto, bien puede suceder que usted no desee estas cosas o que se manifieste tan frío o tibio en desearlas que Dios permitirá que sea reacio a pedirlas. Esto es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento o comprensión espiritual. No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa tan tibios para Cristo que él amenazó con vomitarlos de su boca. Véase Apocalipsis 3, 16, 17.
Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan, pero si ellos no comprenden el sentido de las palabras hay una gran diferencia entre ambos aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual de las cosas que desea y expresa mediante palabras conocerá mucho más, en cuanto a recibir o no recibir sus deseos, que los otros que oran solo con palabras, pero sin conocimiento. El entendimiento espiritual debería ver en el corazón de Dios una disposición y voluntad para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita. Mediante su entendimiento espiritual, David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él. Y lo mismo sucedió con la mujer canánea. A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo, ella discernió mediante la fe y un correcto entendimiento una ternura y disposición de su corazón a salvar, lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba, véase Mateo 15, 22, 28. El entendimiento espiritual, esa comprensión de la disposición del corazón de Dios a salvar a los pecadores, llevará al alma de buscar a Dios y clamar por su perdón. Si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la misma, lo más probable es que pase de lejos sin prestarle atención. Pero si llega a adquirir conocimiento de su valor, se meterá en la zanja hasta el cuello para hacerse con ella. Así pasa con las almas en lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando la persona llega de darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no para hasta que las consigue. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía, clamaron en voz alta. Y cuanto más les mandaban que se callaran más clamaban ellos, hasta que él los oyó y respondió a su necesidad, véase Mateo 20, 29, 31. Oración. Padre amado, carezco a menudo de discernimiento espiritual y ni siquiera me doy cuenta de ello. No entiendo las necesidades de mi alma. Muchas veces me equivoco en oración, pues pido cosas que no necesito o cosas que me van a perjudicar a mí o a otros. Ayúdame a orar con un corazón entendido que no dice simplemente palabras. Ayúdame a percibir tus respuestas a la oración cuando me las das o cuando me niegas mis peticiones por buenas razones. Inspírame a alabarte por todas las cosas y a darte gracias por tus respuestas afirmativas o negativas a mis peticiones. Ilumina mi mente mediante la bendita influencia de tu espíritu para ver las señales de los tiempos y luego orar exactamente por las cosas que tú deseas para mí y para otros en respuestas a oraciones fervientes y diligentes. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, quien vino a traer la verdad al mundo y a ser el camino hacia ti. Amén. Razone con Dios. El entendimiento iluminado verá suficiente grandeza en las promesas de Dios de las Escrituras como para animar a la persona a orar. El entendimiento se suma a las promesas de Dios con el fin de que la persona pueda orar con más ánimo cada día. Es muy alentador conocer qué promesa ha hecho Dios a su pueblo, a fin de que su pueblo pueda acudir a Él y pedirlas. Cuando su entendimiento está iluminado, usted puede acudir a Dios con argumentos o razones apropiados con respecto a por qué Él debería responder a sus solicitudes. Jacob razonó con Dios sobre la base de la promesa que le hizo. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Génesis 32, 9, 12. A veces en una oración de súplica, no una simple oración verbal, sino del corazón, el Espíritu Santo le llevará por medio del entendimiento a unos argumentos tan eficaces que usted conmoverá el corazón de Dios. Cuando Efraín obtuvo un correcto entendimiento de su conducta tan inapropiada hacia el Señor, empezó a lamentarse. Al hacerlo empleó un razonamiento tan convincente con el Señor que afectó su corazón, consiguió su perdón e hizo que Efraín fuera agradable a los ojos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios declaró por medio del profeta Jeremías: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito?
Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Jeremías 31, 18, 20. Como puede ver, así como se requiere orar con el espíritu, también se requiere orar con entendimiento. Para ilustrar lo que acabo de decir, supongamos que dos mendigos llaman a su puerta. Uno de ellos es verdaderamente una pobre criatura, lisiada, herida y hambrienta. Y el otro es una persona sana y fuerte. Los dos emplean las mismas palabras en su petición de ayuda. Uno dice que está casi muerto de hambre y también lo dice el otro. Pero el que de verdad es pobre, lisiado, herido y está hambriento habla con más pasión, sentimiento y más entendimiento de lo que está diciendo que el otro. Usted descubre quién es el más necesitado por su forma de hablar más intensa y por sus lamentos. Su dolor y pobreza le hacen hablar con un espíritu de lamentación superior al del otro, y será compadecido mucho antes que el otro por aquellos que tienen el mínimo de afecto natural y compasión. Así es con Dios. Están los que oran como fruto de su costumbre y formalidad. Hay otros que lo hacen con la amargura de su espíritu. Uno ora movido por su poco afecto y conocimiento. El otro lo hace con palabras que brotan de la angustia de su alma. Sin duda, el último será al que Dios mire, escuche y responda. Aquel que es pobre de espíritu, el que acude al Señor con un espíritu humilde y contrito, el que escucha y entiende su palabra y tiembla. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. Oración. Amado Padre Celestial, ayúdame a entenderme a mí mismo cuando voy a ti en oración. Ayúdame a entender tu palabra y las promesas que has hecho a todos los cristianos. Examíname, oh Dios, y muéstrame mi corazón y mis anhelos más profundos, revélame la naturaleza exacta de mis errores. Que tu Santo Espíritu me fortalezca para que me abra de verdad a ti con toda sinceridad, para que confiese mis pecados y reciba tu perdón por medio de la fe en Cristo Jesús y su obra redentora. Tú has prometido, oh Señor, que si confieso mis pecados, tú serás fiel y justo y me perdonarás de todos ellos. Te suplico que se cumpla esa promesa en mi vida y oro que tu Espíritu Santo aplique la seguridad de tu perdón a mi corazón y entendimiento. Por amor de Jesús. La forma de la oración. Un entendimiento bien iluminado tiene una aplicación admirable en lo relacionado con la forma y el asunto de la oración. Aquel que tiene su entendimiento bien ejercitado para discernir entre el bien y el mal, y un buen sentido bien sea de la miseria humana o de la misericordia de Dios, no necesita los escritos de otro hombre para enseñarle a orar según las formas. Así como la persona que siente dolor no necesita que le enseñen a gritar ay. Tampoco la persona que tiene su entendimiento abierto por el Espíritu Santo no necesita que lo enseñen a orar con las oraciones de otro, al punto que no sabe orar sin ellas. Los sentimientos, pensamientos y presiones que pesan sobre su espíritu le llevan a gemir y dirigir su clamor al Señor. Cuando David sintió que las angustias de la muerte lo rodeaban y los dolores del infierno lo atormentaban, no necesitó la ayuda de ningún obispo revestido de vestiduras sagradas que lo enseñara a decir: Dios mío, sálvame. Él dijo: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová, y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado, y me salvó. Salmos 116, 3, 6. David no echó mano de ningún libro que le enseñara una cierta forma de orar para abrir su corazón ante Dios. Es natural y propio del corazón de la persona enferma que desahogue su dolor y angustia en aquellos que le rodean mediante sus gemidos y quejas. Lo mismo le sucedió a David en el Salmo 38. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmos 38, 21, 22. Así sucede también, bendito sea el Señor, con todos los que están revestidos con la gracia de Dios. Necesita usted contar con un entendimiento iluminado, a fin de que pueda continuar con el deber de la oración. El pueblo de Dios no está ignorante de cuántas artimañas, trampas y tentaciones puede ponerle el diablo a una pobre alma que está verdaderamente dispuesta a tener al Señor Jesucristo como su Salvador, y de someterse también al discipulado de Cristo. El diablo le tienta a la persona a que se canse de buscar el rostro de Dios, y a pensar que Dios no está dispuesto a tener misericordia de alguien como ella. Ay, dice Satanás, puede que de verdad quieras orar, pero no vas a prevalecer. Tu corazón es duro, frío, torpe y está muerto. No oras con el espíritu.
No lo haces con verdadero fervor. Tu pensamiento se distrae en otras cosas cuando estás fingiendo orar a Dios. Eres un hipócrita. No sigas. Es en vano que sigas esforzándote. Vea lo que va a pasar si no está bien informado en su entendimiento, se pondrá a decir, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Isaías 49:14. Mientras que si está correctamente informado e iluminado, usted dirá, bien, buscaré al Señor, y esperaré. No dejaré de orar aunque parezca que el Señor se mantiene en silencio y no me da ninguna palabra de consuelo. Amaba mucho a Jacob y, no obstante, le hizo luchar antes de otorgarle su bendición, véase Génesis 32 e Isaías 40. Las aparentes demoras de Dios no son indicaciones de su desagrado. Él puede esconder su rostro de sus santos más amados. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8:17. A él le agrada mantener a su pueblo orando. Le gusta que llamen a las puertas del cielo. Puede que el Señor, quizá piense usted, me esté probando, o le agrada escuchar mis gemidos y clamor sobre mi condición para que yo descanse completamente en él para mis necesidades. Oración. Amado Padre Celestial, te doy las gracias porque deseas sinceridad de expresión en mi vida de oración. Te doy las gracias porque no tengo que poner una sonrisa hipócrita cuando me encuentro en profunda agonía, sino que puedo acudir a ti tal como soy en Cristo Jesús. Oh Señor, te doy gracias porque soy tan consciente de mis errores, insuficiencias y pecados personales que a veces solo puedo gemir cuando oro. Es cierto que no he sido consciente hasta ahora de que tú consideras mis quejidos, los gemidos sinceros de mi alma, como oraciones verdaderamente genuinas. Gracias, Señor, por escuchar mis gemidos como oraciones. Envíame ahora tu Espíritu Santo en tu amor redentor para que quite la agonía de mi espíritu y mente. No puedo formar palabras para expresar mis necesidades espirituales verdaderas, pero tú puedes ver dentro de mi corazón, por favor, respóndeme. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien conoció las agonías de la oración. Amén. La paciencia en la oración. La mujer cananea no estaba dispuesta a tomar las aparentes negativas como la verdadera respuesta. Ella sabía que el Señor era compasivo y que haría justicia a su pueblo aunque los hiciera esperar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:1-7. El Señor me ha esperado mucho más a mí que lo que yo he esperado a que Él me respondiera. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmos 40:1. El mejor remedio para esperar pacientemente es tener el entendimiento bien informado e iluminado. ¡Qué pena! Cuántas pobres almas hay en el mundo que, debido a que no están bien informadas en su entendimiento, a menudo están listas a darse por vencidas en casi cada trampa y tentación que les pone Satanás. Que el Señor tenga piedad de ellas. Que el Señor las ayude a orar con el espíritu y también con el entendimiento. Esto ha sido muy cierto en muchas de mis propias experiencias. Cuando me he visto metido en mis ataques de agonía de espíritu, me he sentido a menudo fuertemente persuadido a abandonar, y a pedirle al Señor que ya no respondiera más a mi solicitud. Pero cuando he recordado y comprendido cuánta misericordia había tenido el Señor de tan grandes pecadores, y cuán grandes eran todavía sus promesas para los pecadores, y que no era a los sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores, no a los que están llenos, sino a los vacíos a los que tenía la intención de dar su gracia y misericordia, pude entonces renovar mi paciencia y perseverancia en oración hasta que recibí la bendición. Recordar y comprender las enseñanzas de las Escrituras me permitió, con la ayuda del Espíritu Santo, asirme del Señor, aferrarme a Él, y continuar clamando, aunque al presente Él no me daba ninguna respuesta. Siempre me ayudó. Quiera el Señor ayudar a estas pobres personas, tentadas y afligidas, a hacer lo mismo y seguir adelante, aunque puede ser por largo tiempo, según la declaración del profeta.
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 3. Que el Señor ayude a los que oran hasta el fin, no mediante las invenciones humanas y sus formas limitadas, sino con la ayuda del Espíritu y del entendimiento también. Oración. Señor, enséñame la paciencia y la perseverancia en mis oraciones. Enséñame no solo las cosas por las que oro, sino también las promesas de las Escrituras que puedo reclamar cuando oro. Guíame con tu Espíritu en mis súplicas sinceras por respuestas a mis oraciones. Dame entendimiento cuando oro a ti día tras día y tú pospones la respuesta. Señor, te doy las gracias por tu bondad y misericordia. Ayúdame a glorificarte delante de los hombres y de los ángeles, incluso cuando mis peticiones no son respondidas inmediatamente. Ayúdame en todas las cosas y en todas las circunstancias a vivir y orar como un cristiano, a fin de que otros puedan verte y comprenderte a ti y tu mensaje de buenas nuevas para todos. Cuando intenta orar, pero no puede. Quizá algunos de ustedes han experimentado entrar a su cuarto y han tratado de orar y de abrir su alma en la presencia de Dios, pero han encontrado que apenas puede hacerlo. Oh, alma querida. No son tus palabras las que Dios tiene en alta consideración. A Él no le importa si usted no puede expresarse ante Él con una oración elocuente. Sus ojos se fijan en el quebrantamiento de su corazón. Eso es lo que hace que Dios se apresure a escucharle. Recuerde lo que Dios promete por medio de David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17. El que no pueda hablarle a Dios puede ser la consecuencia de un corazón muy turbado. David estaba a veces tan acongojado que no podía hablar. Me acordaba de Dios, y me conmovía. Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado, y no hablaba. Salmos 77, 3, 4. Esto puede consolar a todos los corazones afligidos, que aunque no puede hablar mucho a causa de la angustia de su corazón, no obstante, el Espíritu Santo despierta en su corazón los gemidos y suspiros de una forma mucho más eficaz. Cuando su boca no puede articular palabra, su espíritu no tendrá dificultades si está asistido por el Espíritu Santo. Moisés hizo que los cielos se abrieran con sus oraciones, aunque en sus momentos de más profunda agonía de corazón ninguna palabra salía de su boca. Si quiere expresarse más plenamente en la presencia del Señor, estudie. Primero, su estado pecaminoso. Segundo, las promesas de Dios. Y tercero, el corazón amoroso de Cristo. Podrá discernir el corazón de Cristo al reflexionar en su muerte en la cruz y en el derramamiento de su sangre. Puede pensar en la misericordia que ha mostrado hacia los pecadores en tiempos pasados. Luego exprese en oración su propia bajeza y falta de méritos, lamente su condición delante del Señor, ruegue que la sangre de Cristo le limpie, suplique que le extienda a usted la misericordia que tuvo con otros pecadores, acójase a sus muchas y ricas promesas de gracia, y permita que todas estas cosas llenen su corazón durante su meditación. Con todo, permítame aconsejarle. Tenga cuidado de no contentarse a sí mismo con sus meras palabras. Tenga cuidado de no pensar que Dios solo mira a sus palabras. Ya sea que sus palabras son pocas o muchas, deje que su corazón y alma acudan con ellas a Dios. Le buscará y le encontrará cuando le busque con todo su corazón y ser. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11, 13. Oración. Oh Señor, no he sabido cómo acudir a ti cuando sentía la vileza y condenación de mi pecado. No me sentía capaz de pedir tu bendición cuando andaba escondiendo mis pecados sin confesar. Habilítame, mediante la ayuda del Espíritu Santo, para examinar mi vida y lo más profundo de mi corazón para que confiese mi pecado y reciba tu perdón. Crea en mí un corazón limpio a fin de que pueda trabajar y orar con motivos e intenciones puras. Ayúdame a contemplar la grandeza y hermosura de Cristo, a experimentar su amor redentor en mi corazón, y fortaléceme para servirle con mayor entusiasmo. Ore por el Espíritu Santo. Cristo nos manda a orar por el Espíritu, pero esto implica que una persona sin el Espíritu puede orar y ser escuchada. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, 9, 13. Cristo dirigió la enseñanza de este pasaje a sus propios discípulos. Les está diciendo que Dios dará su Espíritu Santo a los que se los pidan y lo que les dice hay que entenderlo en el sentido de conseguir más del Espíritu Santo. Puesto que es a los discípulos a los que está hablando, ellos ya tienen una cierta medida del Espíritu. Les había enseñado a orar diciendo, Padre nuestro. Los cristianos deberían orar por el Espíritu Santo. Es decir, debería orar pidiendo más de él aunque Dios ya les ha provisto de él. Alguien me podría preguntar, ¿nos está diciendo que nadie ora excepto los que saben que son discípulos de Cristo? Mi respuesta es, sí. Que toda alma que va a ser salva abra su corazón a Dios, aunque esa alma no pueda, por tanto, concluir que es un hijo de Dios. Yo sé que si la gracia de Dios está en usted, será natural en usted expresarle a Dios su condición con gemidos. Como es natural para un bebé llorar por el pecho de su madre. La oración es una de las primeras cosas que revelan que una persona es cristiana. Pero si es la clase correcta de oración se desarrollará de la siguiente forma. 1. La oración correcta debe desear a Dios en Cristo, por Él mismo. Por su santidad, amor, sabiduría y gloria. La oración correcta se dirigirá solo a Dios a través de Cristo, de forma que estará centrada en Él y solo en Él. Como el salmista lo expresó. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmos 73, 25. 2. La oración correcta debe gozar de comunión continua con Él, tanto aquí como en el más allá. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17, 15. Y Pablo escribió. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, 2 de Corintios 5, 2. 3. La oración correcta va seguida de una obra constante a favor de aquello por lo que se ora. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Salmos 130, 6. Les suplico que recuerden que hay dos cosas que motivan la oración. Una es la aversión al pecado y a las cosas de esta vida. La otra es el anhelo por la comunión con Dios en un estado y herencia puro y sin mancha. Compare esto con la mayoría de las oraciones que hace la gente, y encontrará que no son otra cosa que una parodia y los deseos de un espíritu abominable. Porque la mayoría no ora o son meros esfuerzos por imitar a Dios y al mundo al hacerlo así. Compare solamente sus oraciones y el curso de su vida, y llegará fácilmente a la conclusión de que lo que incluyen en sus oraciones es lo que menos se ve en su vida. Oración. Oh Señor, te doy las gracias por el don del Espíritu Santo en mi vida, pero confieso que lo he estado dejando en un rincón de mi vida y lo he entristecido por mi desconsideración con él. Perdóname por mi egoísmo y mi insensibilidad a las bendiciones espirituales que me has permitido gozar, porque he estado completamente cautivado por lo terreno y material. Lléname ahora con la plenitud de tu espíritu, no para mi disfrute egoísta, sino para mi comunión contigo, lo que llevará a tu alabanza y gloria. Lléname con tu espíritu ahora mismo, para que pueda vivir una vida consecuente con mi profesión de fe en Cristo Jesús. La oración en temor y esperanza. La oración es el deber de cada uno de los hijos de Dios. Puesto que la oración la lleva a cabo el Espíritu de Cristo en el alma, todo el que toma sobre sí el compromiso de orar al Señor necesita ser cuidadoso y emprender la tarea especialmente con el temor de Dios, como también con la esperanza de la misericordia de Dios por medio de Cristo. La oración es una ordenanza de Dios mediante la cual usted se acerca muy íntimamente a Él. Por lo tanto, su oración debe buscar la asistencia de la gracia de Dios para ayudarle a orar, porque a través de la oración usted entra especialmente a la presencia de Dios. Es una pena que una persona se comporte irrespetuosamente ante un rey, pero es un pecado hacerlo ante Dios. Así como un rey sabio no se siente complacido con una oración compuesta de palabras y gestos impropios, Dios tampoco se agrada del sacrificio de los necios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:1-4. No le suenan bien al oído de Dios los largos discursos ni las lenguas elocuentes, pero a la divina majestad le agrada mucho el corazón quebrantado, contrito y humillado. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. En algunas páginas más adelante hablaré de las principales obstrucciones a la oración correcta. Cuando los hombres se interesan en la iniquidad en su corazón, en el momento de sus oraciones ante Dios, es como si un gran muro impenetrable los separara de Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dijo el salmista, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Salmos 66:18-19. Usted debe entender esto. Puede estar orando por la prevención del pecado y al mismo tiempo estar cultivando en su corazón un amor secreto por aquello mismo que ora para evitarlo y que pide fortaleza para resistirlo. Esta es la maldad del corazón humano. Ama y se aferra a aquello que niega con sus labios. Estos son los que honran a Dios con su boca, pero su corazón está muy lejos de él. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ezequiel 33:31. Oh, cuán desagradable sería para nuestros ojos si un mendigo viniera a pedirnos limosna con la intención de arrojarla a los perros. Es como si un hombre estuviera pidiendo por un lado de su boca, concédeme esto. Y por el otro estuviera diciendo, te suplico que no me lo des. Esas son las personas que dicen con su boca, hágase tu voluntad, y con su corazón tienen otra intención. Con su boca dicen, santificado sea tu nombre, pero con su corazón y vida se deleitan en deshonrarle durante todo el día. Estas son las oraciones que se convierten en pecado, y aunque las dicen con frecuencia, el Señor nunca las va a responder. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Segunda de Samuel 22:42. Cuando la persona ora para exhibirse, para ser escuchada, o para que piensen que es muy religiosa, etc., estas oraciones tampoco son aceptables para Dios y probablemente nunca serán respondidas en referencia a la vida eterna. Estos son los que buscan prestigio y aplausos por sus palabras elocuentes y que ante todo procuran acariciar los oídos y cabezas de los oyentes. Estas personas oran para que los demás los escuchen, y esa es toda la recompensa que van a recibir. Véase Mateo 6:5. Puede descubrir pronto a estas personas. 1. Si sus ojos están solo puestos en las expresiones de los oyentes. 2. Si buscan alabanza cuando han terminado. 3. Si su corazón se levanta o cae según el número y volumen de los elogios. 4. Si les agrada mucho la extensión de sus oraciones, y a fin de que sus oraciones sean extensas emplean muchas vanas repeticiones, véase Mateo 6:7. 5. Si cuando han terminado de orar, no esperan a que Dios les hable, solo desean escuchar a los hombres. Oración. Padre Santo, examíname y conóceme. Revélame los secretos ocultos de mi corazón. Muéstrame el pecado que todavía amo, y convénceme mediante tu espíritu de toda injusticia. Ayúdame a alejarme de toda maldad y a volverme a ti con el propósito de obedecerte en todas las cosas. Perdóname y capacítame para vivir día a día en amor y fe. Que estas palabras mías no procedan de la mente y corazón de otros, sino que broten de mi propio corazón para ti y que sirvan para que otros también te entreguen su corazón. 26. Amén. La oración que no recibirá respuesta. La oración que Dios no aceptará ni responderá es la oración que busca cosas que no corresponden. O si son las cosas buenas, se hace con motivos incorrectos. Algunos van a Dios en oración solicitando cosas que solo son para su deleite y para fines indebidos. Algunos no reciben porque no piden y otros piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer sus propios placeres. Codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:2-4. Los fines y propósitos contrarios a la voluntad de Dios constituyen una gran razón para que Él no responda a las peticiones que usted le presente. De ahí que muchos que oran por esto o aquello no lo reciban. Dios los contesta solo con silencio. Lo único que escuchan son sus propias palabras, y eso es todo. Algunos pueden objetar y decir que Dios sí escucha a algunas personas, aunque su corazón no esté en armonía con Él, como hizo con Israel. Les dio codornices en el desierto aunque las consumieron para satisfacer sus placeres. Con todo, mi respuesta es que si Dios lo hace es para juicio y no para misericordia. Les dio ciertamente lo que deseaban, pero hubieran estado mucho mejor sin ello, porque también envió pobreza para su alma. Vea lo que le viene a ese hombre cuando Dios le responde en esa forma. Como explica el salmista. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Salmos 106, 12, 15. Hay otras clases de oraciones que no son respondidas. Estas son las oraciones hechas por los hombres y presentadas a Dios solo en su propio nombre, sin hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Porque aunque Dios ha establecido la oración, y ha prometido escuchar las oraciones de sus criaturas, no obstante, Él no escuchará la oración de ninguna persona que no llega a Él en Cristo. Jesús nos dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:1-3. Y como Pablo ha escrito, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Aunque usted no sea tan devoto, ferviente, entusiasta y constante en la oración, recuerde que es solo en Cristo que Dios le escucha y le acepta. Lo triste es que la mayoría de las personas no saben lo que es acudir a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y esa es la razón por la que viven, oran y mueren como malvados. Oración. Oh Señor, ayúdame a orar con los motivos e intenciones correctos en mi corazón. Ayúdame a no pedir nunca aquellas cosas que solo voy a usarlas para mi egoísmo, para cultivar mis deleites. En vez de orar indebidamente, ayúdame a conocerte también, que ore solo por aquellas cosas que tú quieres que yo tenga y que ore por ellas. Ayúdame a orar cada día por todo lo que es conforme a tu voluntad y propósito. Padre, tú ves el escenario completo. Tú ves y entiendes mis verdaderas necesidades y las necesidades de otros. Tú conoces las necesidades auténticas de tu reino en la tierra. Ayúdame a ser tu colaborador en todas aquellas cosas que tú ves con tanta claridad. Lléname con tu Santo Espíritu a fin de que pueda orar en el nombre de Jesús y pueda contribuir a que las cosas sean diferentes en el mundo. Te elevo esta oración no en mis propios méritos, sino en los de tu Hijo amado que murió en la cruz por mí. La oración debe tener poder. La última cosa que dificulta la oración es la forma de oración sin el poder. Es fácil para las personas ser muy apasionadas con cosas como las formas de la oración, como aparecen escritas en un libro. Sin embargo, se olvidan por completo de preguntarse a sí mismos si tienen o no tienen el espíritu y el poder de la oración. Estas personas son como el que lleva maquillaje, y sus oraciones son como una voz falsa. Tienen la apariencia de un hipócrita en persona y sus oraciones son una abominación. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Cuando dice que han abierto su alma de Dios, pero el Señor dice que están aullando como perros. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Oseas 7:14. Por lo tanto, cuando usted intenta orar al Señor del cielo y la tierra, tenga en cuenta las siguientes cuestiones. 1. Considere seriamente lo que quiere. No pida, como muchos que con sus palabras solo le hablan al aire, por cosas que en verdad usted no desea, ni que tampoco necesita. 2. Cuando vea lo que quiere, persista con ello y tenga el cuidado de orar sensiblemente. 3. Preste atención a que su corazón se abra de verdad a Dios, así como también su boca. No lleve su boca más lejos de lo que está dispuesto a ir con su corazón. David elevaba su corazón y alma al Señor. Y por buenas razones, porque si lo único que ora es la boca del hombre, sin su corazón, eso es solo fingimiento.
Si tiene en mente extenderse en la oración en la presencia de Dios, procure que sea también con su corazón. 4. Evite las expresiones afectadas y complacerse a sí mismo con su uso, porque puede olvidarse rápidamente de la verdadera razón de ser de la oración. Oración. Padre, mi oración a ti nunca tendrá poder sin que el Espíritu Santo llene mi vida y hasta que empiece en verdad a alabarte por quien tú eres y por lo que estás haciendo conforme a tu naturaleza santa. Te amo por crear la maravilla de la vida y la belleza de la creación. Te doy gracias por la palabra que proclama muchas cosas que están ocultas a aquellos que se creen sabios en su propia opinión, pero que hace sabios a los de corazón humilde y contrito. Concédeme poder en la oración dándome mayor sensibilidad para tu maravilla, majestad y amor en Cristo Jesús. Una palabra de ánimo. Tenga cuidado de no deshacerse de la oración por la persuasión repentina de que no tiene el Espíritu Santo. El diablo se esfuerza en hacer su mejor trabajo, o quizá el peor, en contra de las mejores oraciones. Él halagará a los hipócritas camuflados y los alimentará con 1000 elogios de que lo están haciendo bien, cuando su deber de la oración, y todos los otros deberes también, le huelen muy mal a Dios. El diablo aparecerá también cerca del pobre Josué para acusarle. Es decir, para persuadirle de que ni su persona ni su actuación son aceptables para Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Zacarías 3:1-7. Así, pues, tenga cuidado de tales falsas conclusiones y desalientos sin base. Y aunque esas persuasiones vienen a su espíritu para convencerle de que no puede orar, más bien que quedar desanimado por ellas, úselas para crecer en sinceridad e inquietud de espíritu cuando se acerca de Dios. Esas tentaciones repentinas no deberían apartarle de la oración y de abrir su alma de Dios. Como tampoco deberían impedírselo las propias corrupciones de su corazón. Puede suceder que usted encuentre dentro de sí mismo todas esas corrupciones antes mencionadas, y ellas pueden estar intentando por todos los medios meterse dentro de usted cuando busca orar a Dios. Su actitud entonces debe ser la de condenarlas y orar en contra de ellas. Póngase mucho más a los pies del Señor con un sentido más profundo de su propia maldad más que argumentar a favor de sus solicitudes desde la vileza y corrupción de su corazón. Ruegue al Señor por la gracia que justifica y santifica, y no argumente desde la base del desánimo y la desesperanza. David oró de esta manera: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmos 25:11. Quiero darle una palabra de ánimo al alma entristecida, tentada y abatida para que ore a Dios en Cristo. Aunque toda oración referida a la vida eterna debe ser hecha en el Espíritu a fin de que sea aceptada por Dios, porque esa es la única forma de hacer intercesión por nosotros conforme a la voluntad de Dios, no obstante, debido a que muchas almas pueden tener el Espíritu Santo obrando en ellas, e incitándolas a gemir al Señor por misericordia, pueden orar a Dios por medio de Cristo. Aun cuando por causa de incredulidad ellos no creen, ni al presente pueden, que son el pueblo de Dios, Él se deleita en tales personas y la verdad de la gracia puede venir sobre ellos. Lo que nos dicen las Escrituras en Lucas 11 es muy alentador para toda pobre alma hambrienta de Cristo Jesús. En los versículos 5-7, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que acudió a su amigo para pedirle prestados 3 panes, quien se lo negó debido a que se encontraba en la cama. Con todo, por su insistencia, se levantó y le dio lo que le pedía. Esta parábola nos enseña claramente que aunque las pobres almas, por la debilidad de su fe no pueden ver que son amigos de Dios, nunca deberían dejar de pedir, buscar y llamar a la puerta de Dios por misericordia. Pobre corazón. Usted clama diciendo que Dios no le tendrá en cuenta, y luego encuentra que no es uno de sus amigos, sino un enemigo en su corazón por medio de sus palabras y obras pecaminosas. Y se encuentra como si el Señor le estuviera diciendo:
No me molestes. No puedo darte como el de la parábola. No obstante, le digo que siga llamando, clamando y gimiendo. Mi propia experiencia me dice que nada va a prevalecer tanto con Dios como suplicar. ¿No es así con respecto a los mendigos que llaman a su puerta? Aunque usted no tiene disposición para darles nada cuando llaman por primera vez, con todo, si ellos siguen gimiendo, ¿no va a terminar dándoles? Las Escrituras nos dicen que Dios se levantará y nos dará lo que necesitamos. Oración. Oh Señor, que yo sea capaz de perdonar a otros para que tú me perdones a mí. Oh Señor, que yo dé a los necesitados para que tú satisfagas mis necesidades diarias. Acudo a ti hoy en fe y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo como un don de tu gracia. Concédeme el espíritu de perseverancia a fin de que yo prevalezca en mis oraciones y peticiones delante de ti, siempre esas peticiones sean conforme a tu voluntad. Y dame también la capacidad de dar a otros el ánimo que tú me has dado a mí en Jesús 9. La oración ante el trono de la gracia. Otro motivo de aliento para el pobre corazón tembloroso y culpable es pensar en el lugar, trono o sede en la que Dios se ha puesto a sí mismo para escuchar las peticiones y oraciones de sus criaturas. Es el trono de la gracia o propiciatorio. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. En estos días del Evangelio, Dios se ha sentado en su trono, en el lugar de su morada, para extender misericordia y perdón. Y tiene la intención de escuchar al pecador y estar en comunión con él desde su trono de gracia. Pobres corazones. Son muy capaces de albergar pensamientos extraños de Dios y sobre su comportamiento para con ellos, y sacar la conclusión repentina de que Dios nos los tiene en cuenta, cuando Él está sentado en su trono de gracia. Dios ocupa su lugar allí a propósito, con el fin de escuchar y atender a las oraciones de sus criaturas. Si Él hubiera dicho, voy a tener comunión con vosotros desde mi trono de juicio, tendríamos muchas razones para temblar y huir del gran y glorioso soberano. Pero cuando Él dice que va a escuchar y tener comunión con las almas desde su trono de gracia, desde el propiciatorio, esto debería alentarnos y llenarnos de esperanza. Acuda audazmente al trono de la gracia. Así como hay un trono de la gracia desde donde Dios está dispuesto a tener comunión con los pobres pecadores, también está sentado a su lado Cristo Jesús. El Señor Jesucristo está rociando continuamente el propiciatorio con su sangre. Como dicen las Escrituras, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Hebreos 12, 23, 24. Cuando bajo la ley el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, donde se encontraba el propiciatorio, no podía hacerlo sin la sangre, véase Hebreos 9, 7. ¿Por qué no? Porque Dios estaba allí sentado, y era perfectamente justo así como misericordioso. Así pues, la misión de la sangre era evitar que la justicia cayera sobre las personas afectadas por la intercesión del sumo sacerdote, véase Levíticos 16, 13, 17. Esto debería significar para usted que toda su falta de mérito no debe impedirle que acuda a Dios buscando misericordia en Cristo. Usted clama diciendo que es indigno, y que, por lo tanto, Dios no va a tener en cuenta sus oraciones. Eso es cierto si usted se deleita en su vileza y se acerca a Dios con sus pretensiones. Pero si en base de un sentido de su maldad abre su corazón a Dios, y desea con todo su ser la salvación de su culpa y ser limpio de todo pecado, no tenga temor, porque su maldad no va a impedir que el Señor le escuche. El valor de la sangre de Cristo que se rocía sobre el trono de gracia para el curso de la justicia, y abre una compuerta para que la misericordia del Señor se le extienda a usted. Jesús está allí en la presencia de Dios, no solo para rociar el trono de gracia con su sangre, sino que Él habla y su sangre habla. Jesús tiene una audiencia y su sangre tiene una audiencia. De tal modo que Dios dice que cuando ve la sangre pasa de largo, véase Éxodo 12. Sea serio y humilde. Vaya al Padre en el nombre de su Hijo y háblele de su situación. Vaya con la ayuda del Espíritu Santo y también con su entendimiento en armonía con la palabra de Dios. Oración. Amado Padre Celestial, Padre de la luz y de la verdad, te doy las gracias porque durante este tiempo cuando el Evangelio es predicado en todo el mundo, tú estás sentado en tu trono de gracia. Te doy gracias porque puedo acudir a ti por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús, y que no tengo por qué sentir temor del juicio que merezco gracias a su intercesión a mi favor.
Ayúdame ahora de dar a conocer estas preciosas buenas noticias para que otros muchos sean salvos por medio de la fe. No entristezca al Espíritu Santo. Allí debe haber una buena reprensión para los que nunca oran. Oraré, dijo el apóstol, y díganlo también todos los cristianos. Usted no es cristiano si no es una persona que ora. La promesa de Dios es que todos los justos orarán. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Salmos 32:6. Usted es entonces un malvado desdichado si no ora. Jacob recibió el nombre de Israel por luchar con Dios en oración. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. Y todos sus hijos han llevado ese nombre con él. Paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Gálatas 6:16. Pero los pueblos que se olvidan de la oración, que no invocan el nombre del Señor, tienen oraciones hechas para ellos, pero son oraciones tales como esta: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Jeremías 10:25. ¿Es usted como estos pueblos que no invocan el nombre del Señor? ¿Se va usted a la cama como un perro y se levanta como un perro, o como un borrachín, y se olvida de invocar a Dios? ¿Qué va a hacer cuando se vea condenado en el infierno por no haber tenido el deseo de orar a Dios y pedirle su salvación? ¿Quién estará allí para llorar por su dolor debido a que consideró que no merecía la pena rogar por la misericordia de Dios? Déjeme decirle que los cuervos y los perros se levantarán en el juicio contra usted, porque ellos hacen, conforme a su especie, señales y ruidos por algo que los renueve cuando lo necesitan. Pero usted no tiene corazón para pedirle perdón y misericordia o acercarse a nuestro gran Dios en oración cuando está en su trono de gracia. Aun cuando debe perecer eternamente en el infierno, si no ruega de Dios por el cielo, no le pida. ¿Qué acerca del que tiene por costumbre desairar, burlarse y menospreciar al Espíritu y el orar por el Espíritu Santo? ¿Qué hará cuando Dios le pida cuentas de estas cosas? Usted considera una alta traición el hablar en contra del Rey, y tiembla con simplemente pensarlo. Y mientras tanto, sin embargo, blasfema contra el Espíritu del Señor. ¿Es Dios alguien con quien jugar y que Él sea al final bueno con usted? ¿Ha enviado Dios su Espíritu al corazón de sus hijos para que ellos pudieran burlarse de Él, especialmente cuando los llama a orar? ¿Es esto servir a Dios? ¿Demuestra eso la reforma de su iglesia? ¿Se puede sentir contento de ser condenado por sus pecados en contra de la ley, y puede añadirle a esto el pecar contra el Espíritu Santo? Debe ser el santo, inofensivo, inmaculado Espíritu de gracia, la naturaleza de Dios, la promesa de Cristo, el consolador de sus hijos, aquel sin el cual ninguno puede ser aceptable para el Padre. Debe ser el motivo de su canto para mofarse, ridiculizar, burlarse de él. Si Dios envió a Coré y a su gente de cabeza al infierno por hablar en contra de Moisés y Aarón, piensan los que se mofan del Espíritu de Cristo que van a escapar sin castigo. Véase Números 16 y Hebreos 10. Nunca leyó lo que Dios hizo con Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Véase Hechos 5. También a Simón el mago por subestimarle a él y su obra. Véase Hechos 8. ¿Será su pecado tenido como virtud o quedará sin castigo si usted tiene el hábito de protestar furiosamente contra el Espíritu y oponerse al ministerio, servicio y ayuda que Él da a los hijos de Dios en oración? Es algo temible oponerse y despreciar al Espíritu de gracia, quien bendecirá su vida en oración. Así como esta es la condenación de los que abiertamente blasfeman contra el Espíritu Santo, en un tiempo de desdén y deshonra para su posición y servicio, también lo es para los que resisten el espíritu de oración mediante el uso de formas inventadas por el hombre. Es un verdadero amaño del diablo el que las tradiciones humanas sean más estimadas que el espíritu de oración. ¿Es esta menor que la maldecida abominación de Jeroboam, quien impidió que muchos fueran a Jerusalén, el lugar y forma de adoración establecida por Dios? Uno pensaría que los juicios de Dios de la antigüedad sobre los hipócritas de aquel tiempo haría escuchar a los que han escuchado acerca de ellos para prestar atención y temer hacer lo mismo. Sin embargo, los doctores de nuestros días están tan lejos de prestarle atención a la advertencia del castigo de otros, que corren apresuradamente a la misma transgresión poniendo sus tradiciones por encima de las escrituras y sus oraciones escritas por encima de orar en el Espíritu. Establecen instituciones humanas que Dios no ha mandado ni ha recomendado, y luego afirman que todo aquel que no las obedezca debe ser echado del país o de este mundo.
De modo que el espíritu de oración es repudiado e impuesta la forma de oraciones impresas, el espíritu es degradado y las formas ensalzadas. A los que oran con el espíritu, aunque suelen ser tan humildes y santos, se les considera fanáticos. A los que oran solo con la forma de una oración escrita, y sin el espíritu, son tenidos como virtuosos. ¿Y cómo van a responder los que favorecen dicha práctica a las escrituras que mandan que la Iglesia se aparte de tales personas que tienen una apariencia de piedad, pero su conducta niega su poder? Véase 2 de Timoteo 3:5. Oración. Oh Señor, vivo en un siglo diferente del de Juan Bunyan, quien se vio forzado por la ley y las autoridades eclesiásticas a orar y adorarte a ti en una cierta manera y formalidad, y quien fue encarcelado por su desobediencia. Sin embargo, encuentro que la tentación está siempre delante de mí a honrar a los hombres y las obras de los hombres mucho más que a ti. Perdóname por aquellas veces que he rechazado la influencia del Espíritu Santo, quien me llamaba a apartarme del pecado y entregarme a la oración. Hoy decido ser sensible a su dirección con el fin de orarte a ti cuando Él me anima a hacerlo. Ponga a Dios delante de los hombres. El que promueve el libro de oración común por encima del espíritu de oración fomenta una forma de oración del hombre por encima de la dirección e influencia del Espíritu Santo. Esto lo hacen los que expulsan, o desean expulsar, a los que oran con el espíritu de oración mientras que ellos abrazan y aceptan a los que oran solo con la forma, y por eso usan el libro de oración común. Por lo tanto, aman y promueven sus propias formas o las que otros han inventado, antes que el espíritu de oración, que es lo que Dios ha establecido en su gracia y bondad. Investigue dentro de las cárceles de Inglaterra y dentro de las tabernas, y encontrará en las celdas a los que imploran por el espíritu de oración, y hallará solo en las tabernas a los que buscan la forma de las invenciones de los hombres. Es también evidente por el silenciamiento de los amados ministros de Dios, aunque nunca antes tan poderosamente capacitados por el espíritu de oración, porque su conciencia no les permite admitir esa forma del libro de oración común. Si esto no es una exaltación del libro común de oración por encima de la oración en el espíritu o de la predicación de la palabra, entonces estoy equivocado. No es un placer para mí extenderme en esto. El Señor en su misericordia vuelve los corazones de las personas a buscar más el espíritu de oración y en virtud de ello, abrir su alma de Dios delante del Señor. Déjeme solo decirle que es una triste indicación que aquello que es una de las partes más eminentes de la pretendida adoración a Dios es anticristiana cuando no tiene otra cosa que tradiciones humanas y el poder de la persecución para mantenerlo o abogar por ello. Concluiré con una palabra de consejo para todo el pueblo de Dios. 1. Crea que tan seguro como está en el camino de Dios se encontrará con tentaciones. 2. Por lo tanto, desde el primer día que entre en la congregación de Cristo prepárese para las tentaciones que vendrán. 3. Cuando le acosen las tentaciones busque la ayuda de Dios para vencerlas. 4. Examine su propio corazón y no permita que le engañe en sus evidencias del cielo o en su caminar con Dios en este mundo. 5. Tenga cuidado con la adoración de los falsos hermanos. 6. Manténgase en la vida y el poder de la verdad. 7. Busque sobre todo las cosas que no se ven. 8. No se descuide con los pequeños pecados. 9. Mantenga vivas en su corazón las promesas de Dios. 10. Renueve sus actos de fe en la sangre de Cristo. 11. Considere la obra que Dios tiene para su generación. 12. Decídase a correr con los cristianos más destacados de su generación. Que la gracia de Dios sea con usted. El espíritu de oración. Busque tener esa mente buena y bendecida que está inclinada a las cosas celestiales, que se remonta en vuelo, y busca contemplar siempre la bendita eternidad. Esa mente que nunca piensa en el descanso, sino que cuando conoce queda para siempre bendecida. Esa mente que no puede estar aquí más contenta que lo está el que se encuentra en el lamento de la prisión. Esa mente bendita que se considera a sí misma libre cuando puede estar cerca del trono con Jesús, para gozar allí de las mansiones que Él prepara para que estemos con Él y sus coherederos. Esa mente está en el pacto de la gracia, y será de los que verdaderamente vean su rostro. Oración. Oh Señor, mi Dios y Salvador, fortaléceme con tu espíritu y con todo lo que he aprendido de Juan Bunyan, quien sufrió intensa y prolongada persecución por su fe. Que yo sea edificado y fortalecido en mi mente por las palabras de enseñanza y amonestación que él ha proclamado basadas en tus escrituras, a fin de que pueda amarte con toda mi mente.
Que sea yo fortalecido en alma y espíritu por tu espíritu de verdad obrando en mi vida, a fin de que pueda amarte con todo mi alma y poder. Que sea yo fortalecido en mi corazón siempre que sea tentado a poner las tradiciones de los hombres por encima de tu palabra y de tu espíritu. Fortaléceme y lléname con tu espíritu con el fin de que pueda dar a otros un testimonio mejor y valeroso acerca de tu amor redentor y del poder transformador de tu evangelio. Te lo pido por amor de tu reino.